Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, el libro de Levítico, nuestro tercer libro de la Biblia, el libro que nos narra prácticamente toda la ley, ¿no? Con un propósito que es, como lo hemos venido estudiando, la primera parte pues sería toda la ley de los sacrificios para que nosotros podamos entender la santidad de Dios, ¿no? Y la segunda parte sería precisamente todas las leyes respecto a la pureza para que podamos entender cómo relacionarnos con Dios. Levítico lo que busca es mostrarnos la santidad de Dios y mostrarnos también quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él a partir de esa santidad. Entonces damos muchas gracias que nos acompañen en este curso. En verdad, como Iglesia Bíblica Torrefuerte, celebramos el que usted decida tomar un curso, decida no solamente superarse, ¿no? Más allá de eso, todo aquel que busca siempre estar estudiando la palabra de Dios, refleja un anhelo de una relación más íntima y más profunda con Dios. Y en verdad, nosotros estimamos mucho eso, valoramos mucho eso. Sabemos que muchas veces no es fácil, requiere un esfuerzo por el tiempo, por todas las actividades que tenemos, pero damos muchas gracias a Dios. Y si bien le parece, vamos a hacer una oración para que arranquemos con lo que pues es hoy nuestra novena sesión. Entonces, si me lo permite, haré una breve oración y comenzaremos con nuestro curso de el libro del Levítico en su novena sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, mi Señor, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque nos brindas todos los recursos posibles para poder llevar esta clase y poder estudiar uno de tus libros, Señor, más inspiradores, es cierto, más retadores, pero también, mi Dios, es uno de los libros, Señor, con los cuales todo aquel que verdaderamente te quiera conocer es una maravillosa herramienta para conocer tu santidad, para conocer tu justicia, tu bondad. Ayúdanos, Padre, en todo lo que hemos de estudiar en esta sesión, mi Dios, no solamente con el conocimiento de las cosas, sino también poniendo en práctica lo que tú esperas de nosotros. Guíanos a través de la enseñanza, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, como le decía yo, estamos arrancando ya básicamente lo que es la novena sesión de este curso del libro de Levítico, que está apoyado precisamente con este libro Cómo vivir en santidad de Ediciones Las Américas de Bernardino Vázquez y de Josefina Espinosa de Vázquez, su esposa, quienes ambos autores pues han escrito este pequeño comentario muy conciso acerca del libro del Levítico, un libro que no es fácil de estudiar. Le decía yo desde que presentamos el curso, no goza de popularidad entre los libros de la Biblia, no está en el top 5 de lo más leído en la Biblia, pero que en realidad se vuelve, me atrevo a decir, sí, el top 5 de los indispensables, ¿no? Aquí los autores, en sus 12 capítulos han desarrollado todo un estudio para el libro de Levítico que empalman muy bien con nuestras 12 sesiones de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Y bueno, es así que hoy en nuestra novena sesión estudiaremos el noveno capítulo de este libro que los autores han denominado Una vida ordenada, ¿no? Para efectos más prácticos de nuestra clase, si es que quizá usted no está siguiendo el libro, lo que vamos a estudiar hoy es prácticamente el tema del reposo de la tierra y el jubileo, el famoso año del jubileo, y estaremos mayormente ubicados por ahí del capítulo 25 del libro de Levítico. Quiero aclarar que las próximas sesiones de este curso, es decir, de la sesión 10 a la sesión 12, las próximas 3 sesiones, en realidad ya no llevaremos como un orden cronológico del libro, ¿no? Sino que más bien haremos algo que se conoce como estudio temático, donde en la sesión 10, por ejemplo, tomaremos un tema
y extraeremos distintos pasajes que se encuentran en diversos capítulos del libro de Levítico que hablen sobre ese tema. Lo mismo, para la sesión 11 tomaremos otro tema y tomaremos distintos pasajes de distintos capítulos, no de un capítulo en particular. Esto quiere decir que inclusive quizás te regresemos a capítulos anteriores para reforzar estos temas. ¿Por qué? Porque una característica que tiene el libro de Levítico, y nos sucedió en la sesión pasada, recordarán que en la sesión pasada estudiamos mayormente el capítulo 19, pero estuvimos adelantándonos a algunos pasajes del capítulo 20, del capítulo 21, inclusive nos regresamos a algunos pasajes del capítulo 18 para poder armar una temática, ¿no? El libro de Levítico en ese sentido es muy parecido, le mencionaba yo en la sesión pasada, al libro de Proverbios, donde de repente yo empiezo a leer los proverbios, estos famosos proverbios que todo el mundo conoce como los proverbios del rey Salomón, aunque en realidad hay varios proverbios, también hay otros autores como el rey Agur, ¿no? Donde está el rey Lemuel también, donde digamos que es como una antología de dichos, de proverbios, de refranes, pero que no han sido colocados de acuerdo a temáticas, simplemente están revueltos. Entonces usted va leyendo el libro de proverbios y de repente se puede usted topar con un proverbio que habla acerca de la sabiduría, y al siguiente proverbio está hablando de la mujer adúltera, y en el siguiente proverbio está hablando del cuidado que hay que tener sobre el vino, y quizá en el siguiente proverbio está dando un consejo acerca de por qué no meterse en pleito ajeno, y de repente ya en el siguiente proverbio vuelve a hablar de la mujer adúltera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que pasa algo similar con el libro del Levítico, donde de repente se empiezan a dar unas normas, por ejemplo, de higiene, ¿no? Y de repente se pasa a algunas normas en el caso de comercio, ¿no? O como veremos hoy, inclusive con el uso de esclavos, ¿no? Y de repente pasará a otra área donde serán algunas normas de purificación, etcétera, y ya se regresó a normas de comercio, etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer para darle una línea, ¿no? Es que lo vamos a terminar ya como temáticas, que es prácticamente la propuesta de los autores, ¿no? Entonces, siendo fieles a este libro guía de nuestro curso, es que lo haremos de esa manera. No les sorprenda que ya en los últimos 3 capítulos que tengo de este lado, ¿no? Que son las sesiones 10, 11 y 12, de repente estemos saltando entre capítulos del libro de Levítico. Bien, hecha esta aclaración entonces, pues vamos a proceder con lo que sería propiamente el capítulo 9, una vida ordenada. No se puede desarrollar una vida ordenada si no hay una normativa que la regule, ¿no? Existe una ideología, se podría decir que es filosófica, sí se considera dentro de la filosofía, parte de la filosofía del siglo XIX. Existe una corriente que se llamó el positivismo. Auguste Comte, este filósofo francés, desarrolla el positivismo, que es una corriente filosófica que, digamos, va a emanar lo que conoceremos después como la sociología, ¿no? Es decir, la ciencia del estudio de las sociedades. Y será esta corriente de pensamiento el preludio de lo que después, junto con el materialismo, pues generará toda la ideología de Karl Marx, ¿no? Y después el comunismo, etcétera, ¿no? Pero dentro de la filosofía del positivismo, lo que proponía Auguste Comte es, bueno, vamos a estudiar las cosas ya no desde una perspectiva mística, ya no desde la perspectiva de lo que diga la religión X o la religión Y, sino desde lo que nos diga la ciencia, y para ser más precisos,
será verdadero todo aquello demostrado por el método científico. Entonces tiene un poco que ver con el racionalismo. No es tan empírica la escuela, es un poco más racionalista. Pero a diferencia del racionalismo, es que número uno, ya estamos hablando de una etapa en la historia donde el método científico se ha desarrollado más, donde Augusto Comte estará escribiendo y será contemporáneo de Charles Darwin. Entonces le dará un toque a este positivismo, tendrá un toque más evolucionista, a diferencia del racionalismo del siglo XVI, siglo XVII. Y dentro de esta filosofía surge la famosa idea de orden y progreso, una idea que tendrá mucho auge a finales del siglo XIX, sobre todo cuando se dé la revolución industrial, ¿no? La industria está creciendo, se empieza a crear la producción en masa, ¿no? Y entonces aparecen nuevos, llamémoslo así, nuevas clases sociales, ¿no? Como es la clase trabajadora, la clase laboral. Y entonces pareciera que el objetivo de la vida, el objetivo de las naciones es el desarrollo, y el desarrollo solamente se podría entender a través del orden y el progreso. Es así que de repente, por ejemplo, en la bandera brasileña, la bandera de Brasil, nosotros tenemos ahí una bandera en color verde con un rombo amarillo, y en el centro hay un mundo, un planeta con una banda que dice orden y progreso, ¿no? Este positivismo, que va a tener un toque un tanto pragmático utilitarista con John Miller, el norteamericano, nos llegará también aquí a México. Uno de los máximos exponentes del positivismo en México pues será Justo Sierra, digámoslo así, el secretario de Educación, ¿no? Que trabajará para Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, todos estos tecnócratas con los que va a trabajar Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz también tuvo en mente el meter al país, a México, en esta ideología del orden y el progreso, ¿no? Obviamente estamos hablando de un modelo humano, y hay que aclararlo, es un modelo humano que era lógico que tuviera todas las deficiencias del humano, ¿no? Y aunque en la teoría sonaba muy bonito, pues la realidad era diferente. ¿Por qué? Porque en este desarrollo del orden y del progreso, pues obviamente se dio digámoslo así, se marcó demasiado la diferencia de clases, ¿no? Donde los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos, ¿no? Aunque habláramos de este orden y progreso, no, la Biblia nunca se va a referir a esto. No olvidemos que la Biblia es 100% teocrática, ¿no? La Biblia nunca le va a dar poder al hombre ni gobierno al hombre. El poder y el gobierno es de Dios, Él es el soberano, ¿no? Y lo que estamos tratando de estudiar es un libro que está determinando normas y leyes de un Dios que gobierna. Estamos en la era de Moisés, ¿no? Donde Dios ha rescatado a su pueblo y Dios es su gobernante. Ni siquiera estamos hablando de la era de los jueces, no estamos hablando mucho menos de la era de la monarquía con David, con Salomón. No, es la era en la que Dios estaba gobernando a su pueblo, donde Moisés, donde Aarón eran simplemente profetas que comunicaban al pueblo la voluntad de Dios, pero Dios mismo gobernaba directamente a su pueblo. Usted lo puede ver, creo que el mejor ejemplo está en el libro de Números, donde pues cualquier mala decisión que tomaba el pueblo, Dios era el que directamente actuaba sobre el pueblo, ¿no? Entonces, en cualquier forma de gobierno, la que usted quiera, la socialista, la comunista, la capitalista, la demócrata, la que usted quiera, si lo que buscamos es tener orden y en verdad queremos progresar, es necesario que tengamos leyes o normas que regulen. Uno de los serios problemas que estamos viviendo en este postmodernismo
es que ya las normas pues se están cayendo a pedazos, aunque se nos dice que se están reestructurando. La realidad es que se están cayendo a pedazos en esta neofragmentación, si me permite el término, ¿no? Esto que propone Jacques Derrida, el filósofo francés, con respecto a un deconstruccionismo, donde lo que está tratando de hacer es quitar las leyes o dejar la ley por la ley misma sin un fundamento que la sustente, ¿no? Muchas leyes tienen un origen en la religión, o muchas leyes tienen un origen en la costumbre de los pueblos, y entonces lo que han tratado de hacer es quitar esa religión o quitar esa costumbre, para de esta manera liberar a las leyes. Pero pues con todo respeto, estamos regresando al tiempo del pueblo vaquero, donde cada quien hace lo que quiere y no hay autoridad, ¿no? Estamos regresando a la época de los jueces, donde, como bien establece ahí el libro de Jueces, en Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces, con esta perspectiva tenemos que llegar al libro del Levítico, ¿no? Donde las normativas que se están presentando definen tanto las obligaciones como los derechos que el pueblo de Dios tiene, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que entender que estas obligaciones y estos derechos no tienen el matiz que hoy en día nosotros vivimos con estos famosos derechos humanos y estas ideologías democráticas, ¿no? Híjole, aquí sería entrar en un terreno muy profundo, pero solamente voy a tocar el tema superficialmente, ¿no? Hoy en día vivimos un concepto muy alejado de la realidad de lo que es la libertad, porque la libertad en su concepción original es todo aquello que una autoridad me permite hacer, ¿no? Y aún en mi libertad yo tengo que darle cuentas a la autoridad, ¿no? Hoy en día la libertad trata de jugar un papel en el cual yo no tenga que entregar cuentas a nadie, porque si le tengo que entregar cuentas a alguien, entonces ya no soy libre. Sin embargo, vámonos al núcleo familiar, ¿no? Un hijo no podrá tener un óptimo desarrollo si no está sujeto a sus padres. Y aunque las corrientes psicológicas y las corrientes democráticas nos vienen a decir que si yo ejerzo cierta educación o cierta influencia sobre mi hijo, estoy coartando su libertad, la realidad es que mi hijo no puede crecer a expensas de lo que él cree y tomar la decisión de lo que él quiere, porque entonces quedará desarmado, y no estará viviendo una libertad, ¿no? Entonces es difícil, en verdad es difícil, y es todo un reto entender el libro de Levítico a la luz de nuestros días. Y es aquí donde, mi estimado hermano, mi estimada hermana, el libro nos compromete. Este curso aquí es donde nos compromete. Aquí vamos a llevarnos la tarea más difícil de este curso. No es una investigación, no es un resumen, no son planes. La tarea más complicada que nos deja este curso en este punto es que tenemos que defender la ley de Dios en un mundo que no quiere ley y no quiere Dios. Dios nos ha revelado su ley con dos propósitos: conocer nuestra libertad, pero conocer una verdadera libertad donde hay un Dios soberano que es dueño de todo y al cual le vamos a rendir cuentas, nos guste o no. Tarde o temprano le vamos a rendir cuentas. No, amigo, estás mal, yo ni creo en Dios, Dios es un invento de los hombres para someter. Sí, tú puedes decir lo que quieras, pero tarde o temprano tú y yo estaremos delante de Dios entregando cuentas. No digas que no se te dijo. Y en este tarde que temprano en el cual entregaremos cuentas, Dios nos ha provisto de una libertad para elegir, pero nuestras elecciones tendrán que ser declaradas delante de Dios cuando entreguemos cuentas.
Y la mejor manera para tomar las decisiones más correctas y vivir una mayordomía con responsabilidad, pues qué mejor que la ley de Dios, ¿no? También la ley, pues nos ayuda a ordenar nuestra vida espiritual. ¿Y qué es nuestra vida espiritual? Pues nuestra relación con Dios, la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Nuestra vida espiritual no son las prácticas o las liturgias que hacemos, ¿no? Nuestra vida emocional no es ir a la iglesia por el hecho de ir a la iglesia. Nuestra vida espiritual no es las horas invertidas en un estudio bíblico, las horas invertidas en una lectura bíblica o las horas invertidas en una oración. Esto es más profundo, ¿no? Es por qué hago todo eso. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué abro la Biblia? ¿Por qué oro a Dios? Porque yo estoy buscando relacionarme con Dios. Y ahí es cuando hablamos de una vida espiritual. Y ahí es donde la ley tiene mucho valor. Los mandamientos de Dios entonces nos ayudarán a entender esta relación que tenemos con Dios, donde sabemos que nada es nuestro, pero de lo cual sí somos responsables. Eso es ser un mayordomo, aquel que entiende que nada es suyo, que en realidad mi casa, la cual estoy pagando en la hipoteca, en realidad no es mi casa, es de Dios. Que mi auto, aunque tenga autofinanciamiento, no es mi auto, es de Dios. Que mis hijos no son mis hijos, son de Dios. Que mi pareja no es mi pareja, es de Dios. Que mi trabajo no es mi trabajo, es de Dios. Y que tarde o temprano yo me presentaré delante de Dios y Dios me preguntará, ¿qué hiciste con esto que te di? Hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento que pueden explicar muy bien esto, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que lo que tú tienes no es tuyo, que es de Dios y que por lo tanto lo tienes que traer a la iglesia, porque ahí estaríamos hablando de una iglesia que está haciendo un fraude con el evangelio, ¿no? No, esto no se trata de bienes y riquezas llevadas a alguien, ¿no? No, tú tienes que entender que hasta tu propio cuerpo ni siquiera te pertenece a ti y que tarde o temprano entregarás cuentas de todo lo que haces con tu cuerpo. Esto es vivir una mayordomía en el cristianismo y la verdad, mi hermano, mi hermana, es un deleite ser mayordomo, es un deleite tener responsabilidad sobre cosas de las cuales es cierto, no somos dueños, pero somos responsables y es un honor el poder administrar todo aquello que no nos pertenece, pero que será de mucha bendición cuando estemos delante del Señor y digamos, Señor, mira, hice todo mi esfuerzo, mira, me arriesgué, invertí y del talento que me diste logré otros 5 talentos, ¿no? Entonces es muy importante esto porque aquí es donde la ley bíblica nos va a ayudar mucho, ¿no? De repente hay quienes hablan de que en el Antiguo Testamento se vivió bajo la ley y a partir del Nuevo Testamento terminó la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto que hoy en día nuestra salvación no depende de la observancia de la ley, ¿no? Sino depende de la fe en Cristo que por gracia nos ha salvado, tenemos que estar conscientes que en todo tiempo siempre existió la gracia y la ley, siempre han existido juntas, ¿no? La diferencia es que en el Antiguo Testamento la ley era digámoslo así, el parámetro sobre el cual la persona se relacionaba con Dios. Pero en realidad, como lo establecen los autores del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento quien salvaba era la fe, ¿no? Pablo lo establece en una de sus epístolas, donde él dice que Abraham tuvo fe y se le contó por justicia, ¿no? Y por fe en Dios es que muchos, como el caso de Moisés, decidieron obedecer la ley, ¿no? Leemos de muchos personajes en la Biblia que nos dice eran varones justos y temerosos de Dios, ¿no? Y no se refiere a la Biblia que eran varones justos y temerosos de Dios porque cumplían la ley, que sí lo hacían, pero tendríamos que ver el motivo por el cual cumplían la ley. Por otro lado, tenemos el caso de un joven rico que se acerca al Señor Jesucristo y que él afirma que ha cumplido toda la ley y sin embargo no se halla fe en él, ¿no?
Y es cierto que si bien el parámetro de la relación con Dios en el Antiguo Testamento es la ley, ¿no? También vemos muchos actos de gracia. En el Nuevo Testamento, si bien es cierto que ya con la encarnación del Señor Jesucristo y con su ministerio llevado al punto cumbre que es su crucifixión y su resurrección, hemos alcanzado la salvación bendita en la gracia de Cristo Jesús, también es cierto que la ley no ha perdido valor. El mismo Señor Jesucristo lo establece, si no me equivoco, es Mateo 5:20, donde dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a hacer efectiva. Es decir, la he venido a cumplir yo la he venido a cumplir a totalidad, ¿no? Para que ya no sea el parámetro entre la relación de ustedes con el Padre, porque ahora el parámetro soy yo, es Cristo Jesús que ha cumplido toda la ley, ¿no? Sin embargo, no por eso yo ya voy a ignorar el no matarás, no por eso voy a ignorar el no robarás, etcétera, ¿no? Simplemente que ahora ya no es algo que a mí me mueve para relacionarme con Dios. Es mi respuesta porque por causa de mi relación con Cristo, ¿no? Entonces, como lo establece ahí Pablo en 1 Corintios 9:21, nosotros ya vivimos bajo la ley de Cristo, ¿no? Dios quería establecer un control total sobre su pueblo a través de la ley. ¿Por qué? Porque era la manera en la que Dios quería mostrar al pueblo cómo relacionarse con él. Sabemos la historia, el pueblo va a fracasar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, siguiendo más adelante, entonces entramos de lleno a lo que sería el capítulo 25. Como usted puede ver aquí, le decía yo, está muy irregular esto porque nos estamos saltando pasajes, ¿no? Hablar del tema del reposo de la tierra, estaríamos hablando de los primeros 7 versículos del capítulo 25 y luego tendríamos que saltar, a los versículos 19 al 22, ¿no? En general, ¿a qué se refería esta ley del reposo de la tierra? Bueno, que cada 7 años la tierra debía descansar. La tierra no debía labrarse. Es decir, no se podía sembrar ni cosechar, ¿no? Y tenía varios propósitos el dejar descansar la tierra. Número 1, porque prolonga la fertilidad de la tierra, ¿no? Esta es una lección difícil para nuestros días, hoy que vivimos una etapa de hiperconsumismo, donde las empresas están enfermas por producir, ¿no? Y donde sobreexplotan recursos. Por poner un ejemplo, basta echar un vistazo a estas compañías lecheras, donde prácticamente tienen a vacas, ¿no? En circuitos, encajonadas con sus ordeñadores automáticos y donde tienen ahí alimentando a las vacas y las vacas nunca salen de ese espacio, ¿no? Y aunque ellos nos dicen que no, que los animalitos son felices y que los tratan muy bien, la realidad es que desde que amanece hasta que anochece, la vaca por un lado está comiendo y por otro lado le están sacando leche, ¿no? Por esta hambre de producir litros de leche que se traduce en grandes ventas, ¿no? Porque vivimos una era de la fiebre de las grandes ventas. Y qué decir de la tierra, ¿no? Donde las grandes empresas no conocen saciedad y no entra en la cabeza de ellos el descanso de la tierra. Sin embargo, esto es una vida por fe y lo que Dios está diciendo es: todos deberán dejar descansar la tierra cada 7 años. Porque de esta manera, al descansar la tierra, se prolonga la fertilidad de la tierra, ¿no? Y ustedes van a aprender a confiar en mi provisión, ¿no? También otro propósito era el aplicar una correcta administración de la mayordomía, es decir, ¿qué vamos a comer este año que no va a haber cosecha, ni siembra, ni cosecha, ¿no? También era un año en el que se beneficiaban los más necesitados. ¿Por qué? Si usted deja descansar la tierra, piensa usted que tiene ahí un terrenito donde siembra usted milpa, ¿no? Donde siembra usted maíz. Si usted deja descansar ese terreno un año, por la producción que venía haciendo la tierra, por sí sola de repente empieza a brotar alguna que otra milpa, ¿no? Y uno diría: hermano, le juro que nunca sembré, no sé de dónde salió esto. Pues seguramente de los años pasados, ¿no? Una planta soltó semilla y pues empezó a crecer esta planta,
¿no? Y entonces todos estos, el trigo, la cebada, todo esto que crecía en ese año de descanso era para los pobres. Los pobres podían tomar, entrar a terrenos ajenos y tomar ese alimento, ¿no? Es un acto muy lindo, muy noble, muy de Dios. Ningún otro pueblo, discúlpeme, pero ninguna otra civilización de la antigüedad tenía este detalle para con los necesitados, ¿no? Era también, tenía el propósito de dedicar tiempo a la instrucción de la ley. En el año que descanse la tierra, tú te vas a ir a preparar en la ley, ¿no? Y también era un tiempo en el cual se perdonaban las deudas, que lo veremos con el año del jubileo también, ¿no? Entonces, como le decía yo, el propósito pues era que la tierra en su descanso no fuera sobreexplotada, cosa que estamos viendo hoy en día, ¿no? A donde voltemos, todos nuestros recursos están siendo sobreexplotados. Y ya no es de sorprender que de repente hay crisis de carbón, que de repente hay crisis de agua, que de repente hay crisis de ciertos minerales, crisis de madera, crisis de cualquier cosa, por esta sobreexplotación que hacemos de los recursos, ¿no? Es difícil encontrar una empresa que tenga el valor de decir haré un año de reposo, un año sabático, ¿no? También con el descanso, el reposo de la tierra se permitía una producción para sustentar, como le decía yo, a los necesitados, ¿no? Cosa que difícilmente haría otra civilización de la antigüedad. Obviamente, lo que tenemos que aprender de esto, ¿no? Si bien es cierto que yo sé que si usted tiene una empresa, usted no va a parar un año de producción, porque obviamente eso sería condenar a la empresa a la quiebra, ¿no? Pero creo yo que sí podemos rescatar la verdad para hoy, para nuestros días. Sí podríamos rescatar la esencia de este corazón por ayudar al necesitado. Y donde esta es una obligación, hermano, hermana, que no ha caducado, ¿no? Que inició en el Antiguo Testamento y que no terminó con la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, se hizo todavía más fuerte, ¿no? Donde la bondad de algunos debe de servir, la bendición de algunos debe de servir para que bendigan a otros. Dios te ha bendecido, ok, ¿qué vas a hacer con esa bendición? Un verdadero cristiano bendecirá a otros, ¿no? Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dice la palabra, ¿no? Entonces, creo yo que es una muy linda enseñanza. Ok, yo no voy a parar mi producción, no voy a parar mi empresa, pero sí podría dedicar un cierto porcentaje para bendecir a necesitados, ¿no? Lo que muchas empresas hacen con este sistema de donaciones, ¿no? Estos sistemas de ayuda altruista, pero que muchos lo hacen realmente por la evasión de impuestos, etcétera, ¿no? Pero nosotros como cristianos, desde nuestro trabajo, desde nuestra labor, el enseñarnos a de repente aportar un poco para bendecir a otros, eso ayuda mucho, ¿no? Bien, entonces hablemos del año del jubileo, donde lo vamos a ver en dos fases. Primero respecto a la tierra, después respecto a los esclavos, ¿no? Respecto a la tierra, recordará que por ahí saltamos unos pasajes. Nos habíamos saltado el 8-18, ¿no? Y retomaremos el 23-34 del capítulo 25, donde se nos dice que cada 50 años se celebrará el año del jubileo, es decir, dejarán pasar 49 años, ¿no? Las famosas 7 semanas, se dejarán pasar los 49 años y en el año 50 se declara un año de jubileo donde reposará la tierra, pero no solamente eso, sino donde las propiedades serán restituidas a sus propietarios originales, ¿no? Así como lo establece la palabra, dice que será la oportunidad para que muchos vuelvan a sus casas, ¿no? Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos, por ejemplo, el libro de Josué, Josué prácticamente narra la ocupación de la tierra prometida y se narran los límites que tendrá cada tribu. De las 12 tribus de Israel, las 12 tribus tendrán su porción de tierra. Pero se podría dar el caso de que yo, quizás si pertenecía a la tribu de Dan,
podía comprar una propiedad a alguien que estuviese en Gad, ¿no? Alguien de la tribu de Gad. Entonces, para comprar esa propiedad, lo que yo hacía es que lo pagaba al precio de acuerdo al año del jubileo, ¿no? Es decir, qué tan próximo estaba yo al próximo, discúlpeme la redundancia, ¿no? Qué tan cerca estaba yo, perdón, al próximo jubileo. Si el próximo jubileo era pronto, entonces la tierra tendía a ser más económica. Pero si yo le quería comprar al de la tribu de Gad una propiedad y todavía faltaba mucho para el siguiente jubileo, entonces el precio era mucho más caro, ¿no? Así es como se manejaba la compra de propiedades, la compraventa de propiedades. No estaba prohibido, o sea, yo de la tribu de Dan podía comprarle a cualquier otra tribu sin problema y tener una propiedad en cualquier otra tribu. Pero tenía que hacerse el costo, el costeo, la cotización, perdón, tenía que hacerse de acuerdo a la fecha de los jubileos, ¿no? Pero pasa algo que es muy interesante en la cultura judía, ¿no? ¿Por qué? Porque al cabo de los 50 años, es decir, cuando llegaba el jubileo, yo tenía que devolver esa propiedad a su dueño original. Cosa que es difícil hoy en nuestros días porque estamos acostumbrados a comprar propiedades vitalicias, ¿no? O sea, que sean nuestras de por vida. Pero tiene cierto sentido esto porque lo que buscaba Dios en su pueblo era evitar que se empezase a generar una especie como de monopolio en las personas, ¿no? Donde yo empiezo a comprar y usted sabe que el hombre no tiene saciedad. Entonces ya le compré a alguien en Gad, ya le compré a alguien en Isaacar, ya le compré a alguien en Zabulón, ya compré a alguien en Judá y ya me estoy haciendo de tierras, ¿no? Y usted sabe que entre uno más tiene, pues el corazón de repente tiende a perderse, ¿no? Y entonces lo que Dios hacía es, compren y vendan, no hay problema, pero al año 50 todo regresa a sus propietarios originales. Usted puede decir, pero entonces ¿qué caso tendría yo que comprase una tierra o una propiedad? Bueno, pues tenías la ganancia de todo lo que te generó en el tiempo que la tuviste, ¿no? Entonces más bien sería como una especie de renta, ¿no? Como una compra-renta, como lo que, por ejemplo, nosotros hacemos hoy día, donde de repente no compramos un auto, ¿no? No nos hacemos de un auto, es decir, el auto no es nuestra propiedad. Sin embargo, le pagamos a la agencia de autos una renta. Rento el auto donde lo voy a guardar en mi casa, se queda conmigo, ¿no? Pero estaré pagando una mensualidad, claro que tendrá sus beneficios. ¿Por qué? Porque el mantenimiento del auto en la agencia será mucho más económico porque en realidad le pertenece a la agencia, ¿no? Entonces es algo similar. Los que rentan autos en plantas como Volkswagen me entenderán muy bien, ¿no? Donde muchas veces dicen, de estar comprando un auto nuevo que después tenga yo que vender, etcétera, me es mucho más económico pagar la renta del auto y listo, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a comprar algo, yo pagué por este libro y yo entiendo que el libro es mío, pues como que no tiene sentido, ¿no? Pero vea lo que sucede, por ejemplo, ahora con las famosas plataformas de streaming, ¿no? Donde yo en lo personal soy músico de profesión y yo algo que me encanta comprar son discos, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a que yo pagaba en la tienda por mi disco y me entregaban mi disco y yo aquí llego y guardo mi disco y lo saco, lo abro, lo reproduzco porque es mi disco. A mí me cuesta entender un poquito esto de las plataformas streaming como Spotify, como Deezer, ¿no? Donde yo pago una mensualidad y puedo escuchar toda la música que yo quiera, pero no es mi música, no la tengo en mi casa, está ahí en internet. Y una vez que deje yo de pagar, entonces ya no tengo acceso a esa música. Y lo mismo podemos hablar con el streaming de películas, ¿no? El famoso Netflix, el famoso Amazon Prime o Disney, etcétera, ¿no?
donde obviamente pues tiene sus ventajas porque no me lleno de películas, no me lleno de discos, etcétera, pero que a la larga nada es mío, ¿no? Pero sin embargo se vuelve muy conveniente, si lo vemos de esa manera se vuelve muy conveniente y es lo que está pasando. Discúlpeme usted la comparación, pero es algo muy similar, donde yo compro una propiedad que pagaré a un precio, ¿no? El cual varía de acuerdo al próximo año de jubileo, pero sé que esa propiedad regresará a su dueño mientras yo tendré ganancia de esa propiedad, ¿no? Obviamente, la ley, yo le pido que esté leyendo el pasaje de Levíticos, donde usted verá que la ley es muy clara que en los tratos de la compraventa no debían de hacerse ni con engaños ni con usura, es decir, con intereses, ¿no? La tierra no se podía vender a perpetuidad. ¿Por qué? Porque Dios lo establece muy bien. La tierra es mía y ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo, ¿no? Entonces la tierra más bien se daba en una especie de arrendamiento donde el propietario muchas veces ejercía mayordomía sobre los frutos de la tierra. Es decir, yo compraba una propiedad, yo de la tribu de Dan compraba algo en Gad, le daba la tierra a un mayordomo, ¿no? Que él iba a tener ganancia también sobre el cuidado de la tierra, ¿no? Y ese mayordomo me tenía que entregar el diezmo, mis ganancias, y yo tenía que dar el diezmo al Señor, ¿no? El propietario, si necesitaba antes su terreno, podía pagar el rescate de su terreno, ¿no? Antes del jubileo, y lo mismo, se volvía a cotizar el precio de la tierra para el tiempo que faltara hacia el jubileo, ¿no? Y entonces rescataba su terreno. Si la persona quería rescatar su propiedad y no tenía dinero, podía pedirle a algún pariente ayuda y recobraba la compra, ¿no? Lo que sí es que Levítico establece normas particulares. Por ejemplo, propiedades que estuviesen dentro de ciudades amuralladas solo podían ser redimidas en un año. Si después del año no se redimían, ya no se podían redimir, ¿no? Y en cuanto a los levitas, recuerde usted que los levitas no van a tener una porción de tierra, un territorio dentro de toda la tierra prometida. Se les darán porciones a las tribus, menos a la tribu de Leví, ¿no? Ellos no tendrán posesión porque dice Dios, ellos son mi posesión, ¿no? Sin embargo, en cada una de estos territorios dado a las distintas tribus, habrá ciudades que sí serán para los levitas, donde los levitas podrán tener posesiones, ¿no? Sobre todo casas. Entonces, ahí los levitas, ellos podían redimir la casa si es que alguien les llegaba a comprar una casa, ¿no? Ellos podían rescatar su casa en cualquier momento, pero nunca, nunca, nunca podían vender la propiedad y mucho menos a perpetuidad, ¿no? Un sistema muy interesante. La verdad es que el sistema, si lo analizamos desde el punto de vista arrendatario, desde el punto de vista económico, es muy interesante. El año del jubileo, perdón, respecto a los cautivos, bueno, hablar de los cautivos estaríamos hablando de esclavos, de siervos, ¿no? De hecho, ningún hebreo podía esclavizar a otro hebreo. Tenemos que partir de ahí, ¿no? Ningún hebreo podía esclavizar a otro hebreo, pero sucedía lo siguiente: si por alguna razón, le repito, yo soy un hebreo de la tribu de Dan, si por alguna razón yo empobrecía, perdí todo, entonces yo tenía que pagar mis deudas. Para lograrlo, yo me podía vender como siervo a otro hebreo, ¿no? Como esclavo. La traducción Reina Valera le llama esclavo. Pero tenemos que entender que los términos son muy diferentes, ¿no? No entendamos el término esclavo como lo entendían otras naciones, ¿no? Donde inclusive hasta se habla de un maltrato, ¿no? Los israelitas sí podían comprar, sí podían negociar con esclavos, perdón, extranjeros, y sin embargo no debían tratarlo como otras naciones. ¿Por qué? Es muy sencillo: porque tú, Israel, fuiste esclavo en Egipto. Esa es la razón de Dios. Tú fuiste esclavo en Egipto y yo te rescaté de ahí. Por lo tanto, no podrás maltratar a los esclavos, ¿no?
Entonces, un israelita sí podría, sí tenía la capacidad, si le era permitido, comprar un esclavo extranjero, un madianita, un moabita, etcétera, ¿no? Pero no debía de maltratarlo. Y cada 7 años, o en año del jubileo, este año 50, se debía de indemnizar al esclavo. Entonces, imagínense que yo tenía 3 esclavos, ¿no? Compré 2 esclavos de Madián, ¿no? Y uno de mis hermanos de la tribu de Zabulón estaba pasando por una situación económica mala, empobreció, y entonces viene a mí para ser mi siervo. Bueno, al cabo de los 7 años yo tenía que dejar en libertad a los 3. Yo los tuve como mis trabajadores, como mis siervos, yo les di provisión, les di casa, todo. Ahora les doy libertad y no solamente les doy libertad, les tenía yo que dar una provisión de acuerdo al tiempo que me sirvieron. Eso es maravilloso. Y es así que muchas veces los esclavos decían, no, yo estoy mejor en la casa de mi amo. Y entonces ellos podían manifestar, no, yo me quiero quedar contigo. Ok, entonces, si el esclavo decidía quedarse conmigo, iba a ser mi esclavo de por vida. Ya no iba a tener indemnización ni tenía efectos sobre ellos los 7 años de libertad o el año del jubileo, ¿no? Y entonces, para que todos supiesen que era mi esclavo de por vida, porque él lo decidió así, es que se perforaban la oreja con un punzón como una señal, ¿no? Y era muy común. ¿Por qué? Porque muchos decían, yo estoy bien en la casa de mi amo. Si salgo a libertad es para, o me voy a servir con otra persona, que no sé cómo me vaya a ir, pues mejor me quedo con mi amo, ¿no? Para muchos, de repente el amo no era tan bueno y ya estaban esperando el año de su liberación para buscar otro amo, pero vemos muchas historias donde de repente los siervos estaban encantados con sus señores, ¿no? Aunque si bien es cierto, no es todavía la época, no era la época de la ley, vemos a un siervo como Eleazar, siervo de Abraham, que él era feliz en la casa de su amo, porque Abraham era un muy buen amo, ¿no? También todo esclavo, si quería ser rescatado, inclusive hasta antes del tiempo del jubileo, de los 7 años, el séptimo año de libertad, tenía que pagar al amo por esa libertad. Si no podía, entonces un pariente que tuviese, ¿no? que tuviese el dinero para rescatarlo, podía pagar por su pariente esclavo y rescatarlo. Este pariente que rescataba se le conoce como Goel. ¿Cómo aplicar esto en nuestras vidas? Pues obviamente nosotros ya no vivimos en la cultura de la esclavitud, ¿no? Por ahí hay quienes dicen, no, es que cómo es posible que crean en la Biblia si la Biblia permite la esclavitud. A ver, no, la Biblia no permite la esclavitud. La Biblia se escribe en una época donde parte de la cultura era la esclavitud, ¿no? Pero eso no quiere decir que la Biblia lo fomentase o lo aplaudiese, ¿no? Era una realidad que los pueblos acostumbraban a tener esclavos y lo que Dios establece es, esta es la ley que tú harás con tus esclavos, no los tratarás igual por cuanto tú fuiste esclavo, ¿no? Pero obviamente para nuestros días donde la esclavitud ha sido abolida y donde la esclavitud se ve de una manera muy negativa, de repente suele escandalizarnos que la Biblia trate estos temas, ¿no? Y obviamente no se trata de volver a la esclavitud, pero sí tenemos que rescatar la esencia de la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque así como de repente el esclavo tenía la señal del punzón, de perforarse la oreja con el punzón para demostrar que él era un esclavo de por vida, Cristo nos dio la señal de que ahora somos siervos de por vida de nuestro Dios al lavar los pies de sus discípulos. Cristo mismo se volvió nuestro Goel. Cristo mismo fue aquel pariente que pagó por nuestro rescate. Y claro que nos debemos como siervos a nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, usted, yo, no podemos vivir un verdadero cristianismo si no lo hacemos con un corazón de siervo.
No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es necesario que el cristiano, que en verdad quiera vivir un cristianismo sincero, debe de hacerlo con un corazón de siervo, un corazón de servicio. Bien, siguiendo adelante, vienen las leyes de lo dedicado a Dios. Lo dedicado a Dios pues es prácticamente lo de los votos. Note usted cómo ya nos saltamos hasta el último capítulo. Estamos en el capítulo 27 de Levítico. Les repito que en las próximas sesiones regresaremos a otros capítulos. Pero bueno, hacer votos implicaba pues un compromiso delante de Dios. Cuando yo hacía un voto, yo hacía un compromiso delante de Dios, en el cual yo en ese voto, en ese compromiso, dedicaba o personas, animales o propiedades, ¿no? Vemos casos, por ejemplo, de dedicación de personas, el caso de Ana, donde Ana dice, si el Señor me concede tener un hijo, yo lo dedicaré para él, y entonces viene Samuel, ¿no? Se podían dedicar animalitos a propiedades, y entonces viene una ley de Dios que va a regular todo esto, ¿no? Donde yo podía rescatar a personas, ¿no? O animalitos que había yo dedicado al Señor y que los quería rescatar. Bueno, podía yo redimir a las personas de acuerdo al valor de su fuerza de trabajo. Yo dedicaba una persona para el servicio del templo, pero ahora quiero que regrese a mi casa. Yo asistía al templo y pagaba de acuerdo a su fuerza laboral. Obviamente, los varones jóvenes pues eran los más caros, por así decirlo, ¿no? Ojo, primogénitos y animales puros no podían ser redimidos porque eran del Señor. Cuando Ana hace esta promesa, Señor, si me das un hijo yo lo dedicaré a ti, ella estaba consciente que era algo que ya no iba a poder redimir. Y cuando nace Samuel y va y lo entrega en el templo para el servicio del templo, ella sabe que ese hijo por el cual tanto estuvo esperando no lo volverá a ver en casa. ¿Por qué? Porque era un primogénito que ya le pertenecía al Señor, ¿no? Animalitos impuros y propiedades como casas debían ser rescatados por su valor más un 20% más. Lo mismo, las propiedades se tenían que redimir por su valor respecto a cuánto falta para el jubileo. Falta tanto, ok, esta es la cantidad que se pagará más un 20% para rescatar esta propiedad que yo había dedicado a Dios y que ahora quiero volver a poseer, ¿no? ¿Por qué es importante el permitir que una persona pueda rescatar lo dedicado a Dios? Para que al rato los sacerdotes no empezaran a ambicionarse y a llenarse de cosas. ¿Qué va a suceder con los hijos de Elí, por ejemplo, ¿no? Si una persona, o con los fariseos, perdón, también en los tiempos de Jesús, si una persona no redimía en el año del jubileo o vendía una posesión que ya había dedicado a Dios, entonces la posesión era tomada por el sacerdote. El sacerdote tenía todo el derecho de tomar esa posesión, ¿no? Esa propiedad, por cuanto no había sido correctamente redimida, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? La verdad hoy en nuestros días es que toda nuestra vida está dedicada al Señor, a quien le pertenecemos. Ya no es necesario, mi hermano, que usted llegue a la iglesia Torrefuerte y vengo a dejar mi auto porque se lo dediqué al Señor. No, ni se lo vamos a pedir, no, mi hermano, es el corazón. Más allá del auto, de lo que usted pudiese dedicar y hacer su voto, lo que nuestro Dios demanda son nuestros corazones. Y tenemos que entender que ya no nos pertenecemos. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que establece Pablo en Gálatas 2:20. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ya soy del Señor, estoy dedicado al Señor. Bien, para terminar, unas preguntas para reflexionar. ¿Qué papel juega la ley bíblica en su vida cristiana? Cuando usted estudia su Biblia y empieza a leer el Pentateuco, empieza a leer la ley, ¿está usted viviendo esa ley? Es cierto, ya sabemos que no hallamos salvación en ella, pero ¿qué papel juega? ¿En qué manera descansa usted en la provisión de Dios? Es cierto, no vamos a detener producciones, no vamos a dejar de trabajar un año si no nos corren. Es que ya pasaron 7 años, me toca descansar. No, claro que no. Pero ¿cómo descansa usted en su fe en la provisión de Dios?
ejercen de alguna manera dominio sobre otros a partir de una ventaja económica o posicional que deba usted cambiar. Nos pasa mucho como padres que de repente manipulamos a nuestros hijos a través de nuestra provisión. Y en realidad eso no es correcto. Lo hacemos a veces con miembros de la familia que, pudiendo darles un préstamo, nos sentimos a veces dueño de ellos. ¿Ejerce usted algún dominio sobre personas a partir de una ventaja económica o por la posición que usted tiene que sea necesario cambiar? En todo lo que vive y todo lo que posee, ¿está verdaderamente consciente que en realidad le pertenece a Dios? Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco mucho, mucho el favor de su atención y recuerde que estamos ya por terminar, ya nada más nos faltan 3 sesiones. Entonces le pido encarecidamente que siga leyendo el libro del Levítico, le pido encarecidamente que también siga usted repasando por ahí la carta a los Hebreos. Y bueno, haré una breve oración y entonces nos veremos para lo que será la sesión número 10 del libro del Levítico. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque nos permites, mi Señor, pues acercarnos a tu palabra, aprender de ella, mi Dios. Y te pedimos que todas estas verdades las atesores en nuestro corazón, Padre. No nos pertenecemos, ahora somos tuyos y queremos vivir. Éramos esclavos y ahora somos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y así queremos vivir y eso queremos compartir en este mundo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga mucho.